Un millonario recobra la conciencia en medio de su propio funeral. Al escuchar a su esposa hablando con su amante, decide no moverse. Alejandro, un hombre de negocios acostumbrado a triunfar, siente como si estuviera despertando de un profundo letargo. Con los ojos cerrados, percibe un dolor agudo en su cuerpo y una fatiga extrema. Cuando finalmente abre los ojos, se da cuenta de que no está en su casa, sino atrapado en un ataúd, durante su propio velorio. Incapaz de moverse o hablar, un terror indescriptible lo invade y en su mente surgen preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Es esto realmente un ataúd? Dios mío. De repente, identifica la voz de su esposa conversando con alguien fuera del ataúd. Pensé que nunca lograríamos acabar con esto, dice Isabel, satisfecha de haber llevado a cabo su plan para deshacerse de su esposo y quedarse con su fortuna. Luego añade, ahora solo nos queda seguir adelante con el plan y luego disfrutar de la vida. Sí, mi amor, eres realmente persistente, responde su amante, Javier. Intentaste matarlo varias veces. Debo reconocer que pensé que moriría en el accidente de coche que organizaste. ¿Crees que alguien sospechará? Mientras tanto, Alejandro, luchando contra su cuerpo paralizado y con lágrimas en el rostro, piensa, ¿cómo pudo hacerme esto? Le di tantas oportunidades a nuestro matrimonio, y esto es lo que recibo. Pensé que solo estábamos atravesando un mal momento. Sospeché de su infidelidad en varias ocasiones, pero solo Manuel, mi amigo, conocía la verdad sobre nuestro matrimonio. Necesito avisar a Manuel. Tengo que salir de esta situación. Isabel, lejos de parecer una viuda desconsolada, finge estar devastada, mientras Javier, haciéndose pasar por un buen amigo de la pareja, la abraza para consolarla. Alejandro, escuchando las voces que entran y salen, empieza a recordar pequeños incidentes que sucedieron en los últimos meses. Una escalera mal colocada, un coche que casi lo atropella por la noche, un intento de robo fallido. Lo que pensaba que era simple mala suerte, ahora entiende que fueron intentos deliberados de su esposa para acabar con su vida. Alejandro empieza a reevaluar su relación con Isabel justo cuando vuelve a oír su voz. Desgraciado, si supiera por qué me casé con él, fue pura venganza. Su padre me hizo daño, y cuando descubrí que él era su hijo, solo pensé en vengarme, dice Isabel con rabia. ¿Conocías al padre de Alejandro? Logra pregunta Javier sorprendido. Pero pensé que querías que muriera solo por el dinero y por estar conmigo. Isabel, impaciente, responde. Era por ambas razones. Vamos a quedarnos un poco más, luego todos se irán y podremos llevar el cuerpo a su pueblo natal. Así la gente sentirá simpatía, ya que su madre está enterrada allí. Isabel, aunque parece tranquila por fuera, alberga una profunda ira y odio. Tan enfocada está en su resentimiento que no se permite sentir la muerte de quien la trató bien incluso antes del matrimonio. Mientras tanto, Alejandro sufre, tratando de respirar en ese espacio cerrado, buscando desesperadamente una solución para escapar. Logra mover el meñique de su mano derecha y el pulgar de su pie, encendiendo una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Voy a encontrar una salida, Señor. Ayúdame, piensa, decidido a no rendirse. Después del funeral, Isabel, acompañada por Javier, sigue al coche fúnebre que lleva a Alejandro a su ciudad natal. Antes de partir, monta una escena frente a Manuel, amigo de Alejandro y mano derecha en la empresa, diciendo: Manuel, sé que estarías de acuerdo conmigo, así que llevaré a Alejandro junto a su madre. Es lo mejor que puedo hacer. Claro, Isabel, no podré ir. Tengo que encargarme de la empresa. Te contactaré más tarde, responde Manuel con desconfianza. Claro, ahora no estoy para pensar en la empresa, pero cuando supere mi duelo, te buscaré, dice Isabel, intentando ocultar su interés inmediato por el dinero que pronto será suyo. Manuel se aleja, sumido en sus pensamientos, mientras Isabel y Javier continúan su viaje al pueblo donde Alejandro creció.
Sin interés en presenciar el entierro de Alejandro, Isabel deja todo en manos de sus secuaces y se marcha, queriendo solo asegurarse de que el trabajo esté hecho más tarde. Los secuaces piden a Héctor, el sepulturero, y a sus ayudantes que terminen de enterrarlo, alegando que el joven no tenía familia. Le entregan dinero a Héctor y se van. Héctor mira el ataúd con lástima por quien yace dentro. Mientras tanto, Alejandro empieza a mover los dedos del otro pie, y al darse cuenta de que puede moverlos más, comienza a mover todo el pie, esforzándose por recuperar el control de su cuerpo. Los ayudantes del sepulturero preparan la tumba para bajar el ataúd. El día es gris, y las nubes, teñidas de un tono sombrío, agravan la melancolía de Alejandro. Héctor, un hombre profundamente religioso, reza por esa alma abandonada. Al terminar, ve a lo lejos a su sobrina Elena, que se acerca. Tito, el perro que siempre acompaña a Héctor, comienza a ladrar de alegría al verla. Elena se acerca y dice: «Tío, decidí visitarte. Nunca estás en casa. Ah, querida, si la gente dejara de irse de este mundo, tal vez podría descansar un poco más», bromea Héctor, provocando risas entre ambos. «No digas eso, tío», responde Elena, intentando contener la risa mientras siguen conversando. Parecía ser un día tranquilo, no había mucha gente alrededor, así que decidió entrar. «¿Pero qué es eso?», preguntó con curiosidad y un toque de incomodidad, señalando un ataúd solitario. «¿Por qué no hay nadie aquí?», inquirió Elena mientras su tío respondía de inmediato. «Mira, sobrina, hoy ocurrió algo inusual. Una mujer con el cabello tan rojo como el fuego y un hombre, que supongo era su pareja, llegaron brevemente acompañados por hombres vestidos de negro. Con un gesto rápido y silencioso, me dejaron el pago por el servicio y se marcharon como sombras, mencionando que el difunto no tenía familia». Elena escuchaba atentamente, su corazón apesadumbrado. «Qué tristeza, tío», comentó, con los ojos llenos de compasión. En ese momento, Tito, captando la tristeza en el ambiente, comenzó a ladrar, como si quisiera ofrecer consuelo. Elena, distraída por la emoción, notó un sonido peculiar que emanaba del ataúd. Curiosa, aunque con un poco de temor, se acercó para investigar, mientras los ladridos de Tito se intensificaban. «Tío, ¿has escuchado eso? Hay algo moviéndose ahí dentro», gritó Elena alarmada. Héctor, incrédulo, se acercó para intentar escuchar mejor. «Escucha tú mismo, tío», insistió Elena, concentrándose intensamente en los ruidos que venían del ataúd. Alejandro, el hombre que todos creían muerto, sintió que su presencia había sido notada y golpeó con más fuerza, clamando por ayuda con una voz débil pero firme. Sin perder tiempo, Héctor y sus compañeros comenzaron a abrir el ataúd con urgencia. Para el asombro de todos, encontraron a Alejandro vivo, moviéndose lentamente, con los ojos desorbitados de miedo. Elena se acercó rápidamente, observando al hombre que suplicaba por ayuda con ojos llenos de terror. Mientras los demás intentaban asimilar lo sucedido, Elena, con una voz tranquila, se dirigió al hombre desesperado. «Quédate tranquilo, te vamos a ayudar. Calma, por favor, respira», dijo, sintiendo una profunda compasión por el desconocido. Alejandro intentaba hablar, aunque su voz era débil. Sin embargo, persistía, deseando con todas sus fuerzas mantener su secreto oculto. Elena acercó su oído a la boca de él y escuchó con dificultad lo que tenía que decir. «Por favor, no le digan a nadie, si no, ella se va a enterar. Intentó enterrarme vivo. Después me arreglo con la justicia. Entierren mi ataúd como si yo estuviera», suplicó, con la respiración entrecortada. Elena miró a su tío, buscando su aprobación. Héctor, comprendiendo la gravedad de la situación, sintió que debía ayudar y pidió discreción a los presentes, diciéndoles que él se encargaría del resto. Enterraron el ataúd vacío y después de terminar, Elena llevó a Alejandro al hospital del pueblo. Tan pronto como llegaron, Elena tuvo una idea rápida y dijo que él era un primo que había venido de visita y se sintió mal.
Alejandro, demacrado y pálido, necesitaba atención urgente. Elena, conociendo al equipo médico, explicó que su primo había llegado sin documentos y que podían confiar en ella. Alejandro fue atendido, estaba deshidratado y necesitaba quedarse con suero en observación durante la noche. Elena decidió pasar la noche en el hospital con él. Durante su sueño, Alejandro lloraba y pedía ayuda. Elena, sintiendo empatía, le habló con lágrimas en los ojos. Debes estar asustado, pero todo va a estar bien. Lucha contra esta oscuridad, te voy a ayudar, y mi tío también. Somos gente buena, vamos a guardar tu secreto y, ¿quién sabe? Quizás ayudarte en lo que necesites. Tras un baño y cambio de ropa, Elena notó la juventud de Alejandro. Tenía cejas gruesas, pelo corto y negro, y una piel blanca que contrastaba con su expresión seria. Alejandro era un hombre atractivo, de aproximadamente 1,80 m. ¿Por qué te hicieron esto, joven? ¿Cómo te llamas? Espero que algún día puedas superar todo esto, dijo, como si Alejandro pudiera escucharla en su sueño inquieto. La noche pasó y los primeros rayos de sol entraron por la ventana del cuarto, que transmitía paz y silencio. Alejandro abrió los ojos lentamente, todavía medio cerrados, y murmuró, ¿será que morí o realmente estoy en un hospital? Al abrirlos por completo, vio a Elena dormida a su lado, y esa visión lo tranquilizó, confirmando que estaba a salvo. Agradeció a Dios por haber escuchado su llamado desesperado, y con un suspiro profundo, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Sabía que necesitaba contactar a Manuel. Elena, al notar que Alejandro comenzaba a despertarse, se acercó con preocupación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes moverte?, preguntó. Alejandro, agradecido, respondió. Me siento bien, y sí, puedo moverme. Con una mirada llena de gratitud, añadió. Gracias por salvarme la vida. No sé cómo agradecerte. Mi nombre es Alejandro, por cierto. Elena sonrió, aliviada. Soy Elena. Probablemente te administraron un bloqueador neuromuscular o algún veneno para paralizarte, pero lo importante es que estás bien ahora. Alejandro, intrigado, preguntó. ¿Sabes mucho del tema? ¿Eres médica? Elena negó con una sonrisa. No, pero siempre me ha interesado el estudio de la medicina. Quise estudiar, pero lo dejé. Se desahogó. Luego, con una súplica en la voz, Alejandro pidió. ¿Podrías hacer una llamada a un amigo de confianza y pedirle que venga aquí? Elena, queriendo ayudar, preguntó. ¿Te sabes su número de memoria? Alejandro asintió y dijo. Sí, lo llamaba mucho. Pásame tu teléfono y yo marco, pero tú hablas. Aún me siento cansado. Elena rápidamente marcó el número de Manuel y con urgencia en la voz, dijo. Manuel, necesito que vengas ahora. Es sobre tu amigo Alejandro, no está vivo. Del otro lado, la respuesta fue rápida y decidida. Estoy en camino. Alejandro, al oír esto, experimentó una sensación de alivio y gratitud, consciente de que podía confiar en la lealtad de Manuel. Elena, con una expresión de preocupación, preguntó, ¿y ahora qué harás? Alejandro, con voz tenue pero decidida, respondió, por ahora, descansar un poco hasta poder pensar con más claridad. Estoy realmente exhausto. Elena, inquieta, se ofreció a hacer más. ¿Quieres que llame a alguien para que se quede contigo? Alejandro negó suavemente. No, creo que solo necesito descansar, y Manuel llegará pronto. Elena, asintiendo, dijo, entonces iré a casa rápido y regresaré enseguida. ¿Estás seguro de que estarás bien solo? Alejandro, con una sonrisa débil pero agradecida, aseguró. Sí, estaré bien. Muchas gracias por todo, Elena. Alejandro estaba acostado en la cama del hospital, con los ojos cerrados mientras respiraba profundamente. En un abrir y cerrar de ojos, su mente lo llevó a menos de 24 horas atrás, cuando se encontraba dentro de un ataúd, sintiendo que su vida había llegado a su fin. ¿Cómo pudo Isabel hacerme esto? Pensó,
dolido por no haber percibido sus verdaderas intenciones. Se preguntaba si realmente todo lo que ella había contado sobre haber sufrido abuso era cierto, y cómo la duda lo carcomía. Isabel había entrado en su vida casi como por arte de magia, y rápidamente hablaron de matrimonio. Ahora, al reflexionar, todo parecía haber sucedido demasiado rápido. ¿Cómo pude caer tan fácilmente? Isabel se había acercado a Alejandro con un objetivo oculto, consciente de lo que hacía, aunque sin prever las consecuencias. Cuando la conoció, ella era una modelo fotográfica que trabajaba en campañas para la empresa de Alejandro. Isabel, una mujer pelirroja, alta y delgada, no pasaba desapercibida. Su manera de vestir provocativa captaba la atención. Desde el principio, ella ya sabía todo sobre la vida de Alejandro y solía frecuentar el edificio donde él trabajaba, bajo la excusa de compromisos laborales, aunque sus intenciones eran otras. Al recordar, Alejandro se reprendía por su ingenuidad. ¡Qué ingenuo fui! Isabel solía manipular los sentimientos de Alejandro, haciéndole sentir lástima por ella, mostrando una aparente necesidad de afecto. Cuando Isabel descubrió que Alejandro era hijo del hombre que más odiaba en el mundo, decidió acercarse a él con un objetivo claro. Esto ocurrió cuando visitó la empresa de Alejandro junto a su agente y tuvo una breve reunión con Manuel, la mano derecha de Alejandro, ya que él estaba ausente ese día. Mientras Manuel hablaba con su agente sobre el trabajo, Isabel recorrió la oficina con la mirada, observando los objetos, hasta que se detuvo ante una foto cuya silueta nunca olvidaría. Era el hombre que más detestaba. Una oleada de ira la invadió y, sin querer, derribó la foto. «Oh, discúlpame», dijo, intentando ocultar su verdadera emoción. Manuel recogió la foto del suelo mientras Isabel seguía observándola fijamente. La imagen mostraba a Alejandro con su familia, su padre, su madre y su hermano. ¿Alguno de ellos es el dueño de esta empresa?, preguntó Isabel, fingiendo una inocente curiosidad. «Ah, sí. Ese de ojos color miel es Alejandro, y junto a él están su padre Raúl, su madre y su hermano», explicó Manuel, señalando a cada persona en la imagen. Al escuchar el nombre del patriarca, Isabel sintió un estremecimiento interior. «Increíble, tan joven y ya dirige un negocio de este tamaño», comentó ella, haciendo un gran esfuerzo por ocultar el odio que sentía hacia Raúl, el padre de Alejandro. Manuel se rió, pues muchas mujeres hablaban de Alejandro con admiración, sin percibir el verdadero interés de Isabel. Las sesiones de fotos continuaron, y con ellas, la idea de venganza de Isabel fue tomando forma. «Voy a seducir a Alejandro, casarme con él y hacerle pagar en nombre de su padre», pensó. Sus ojos se perdían en pensamientos oscuros. Cuando Alejandro finalmente llegó a la oficina y saludó a todos, Isabel lo observó de cerca, notando que no encontraba ninguna semejanza con su padre, sino con su madre. Le sonrió amigablemente y lo saludó también. Manuel les dio un breve resumen de la reunión y poco después mencionó que él y Alejandro tendrían otra junta pronto. Al despedirse, Isabel comenzó a sentir un fuerte deseo de venganza en su mente. Después de varios encuentros casuales en el edificio y eventualmente logrando salir con él algunas veces, Isabel empezó a compartir su vida con una tristeza calculada, buscando despertar la compasión de Alejandro al hablarle sobre las dificultades que había enfrentado y cómo ahora, finalmente, se sentía realizada. En uno de esos encuentros, Isabel decidió abrir su corazón por completo, cediendo a la tentación de acercarse aún más a Alejandro. «Quiero que sepas algo importante», dijo, capturando la atención de Alejandro con una mirada intensa. «Siento la necesidad de compartir esto con alguien». Alejandro, mostrando preocupación, respondió: «¿Estás segura?» «Apenas nos estamos conociendo», pero luego agregó con una sonrisa para aliviar la tensión: «Puedes confiar en mí, tu secreto está seguro». «Es sobre algo que dije antes, sobre que no creo que esté enamorada de ti», reveló ella,
esperando captar por completo su atención. En ese momento, contó que hace una década se había involucrado con un hombre mayor. Sus encuentros eran secretos, siempre lejos de la vista de los demás. Sin embargo, más tarde descubrió que él estaba casado y decidió terminar la relación. El hombre no aceptó el fin de la relación y comenzó a acosarla. Ella intentó pedirle que se detuviera, pero 2 meses después, en una calle oscura que solía usar para volver a casa, él apareció y la atacó brutalmente. Después del abuso, la amenazó, diciéndole que nunca encontraría la felicidad y que la mataría si lo veía con otro hombre. Esa noche, marcó el inicio de un profundo resentimiento en Isabel hacia todos los hombres. Se aisló en su casa por meses, negándose a salir. Tras el fallecimiento de su madre, cuyo corazón frágil no soportó la tristeza de su hija, Isabel encontró refugio en una tía. Con el tiempo, retomó su vida trabajando como modelo, pero siempre evitando cualquier contacto cercano con hombres mayores, buscando trabajar solo para empresas de reputación incuestionable. Esta es una parte de mi vida, te lo cuento por una simple razón. No me había acercado a ningún hombre hasta que te conocí, confesó, como si revelara algo inédito. Alejandro sintió la verdad en las palabras de Isabel y decidió darle una oportunidad a la relación. En su mente, el hecho de que ella compartiera sus sentimientos y buscara una conexión más profunda ya era una señal de confianza mutua. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro e Isabel se fue consolidando. Alejandro observaba atentamente y notaba que Isabel realmente enfrentaba dificultades para interactuar con hombres mayores, sintiéndose ansiosa en situaciones profesionales que requerían esta interacción. Para ayudarla, Alejandro siempre se mostraba disponible, sugiriéndole incluso que buscara apoyo psicológico. Sin embargo, Isabel dudaba, temiendo que tal iniciativa pudiera invadir su privacidad. Con el tiempo, Isabel comenzó a frecuentar la casa de Alejandro, mostrando confianza en él, y pronto empezaron a hablar de matrimonio. Isabel pensó que su esfuerzo hasta ese momento había sido recompensado. De hecho, quería venganza, y la mayor de ellas sería ver a Alejandro sufrir. Se había vuelto una persona fría debido a lo que había pasado, y todo lo que le había contado a Alejandro era verdad. Alejandro, comprometido, le propuso matrimonio a Isabel, ya que había comenzado a enamorarse de ella. Los primeros meses fueron tranquilos. Isabel continuó trabajando, ahora más involucrada en la empresa que su nuevo esposo poseía. Meses después del matrimonio, ella comenzó a cambiar, principalmente cuando Alejandro recibió la noticia de que su padre quería visitarlo. ¿Pero no dijiste que tu padre vivía en otro país?, preguntó Isabel, visiblemente nerviosa. Regresó ayer, y mi mamá también está ansiosa por conocerte, respondió Alejandro con una sonrisa, sin darse cuenta de la creciente tensión en Isabel. Alejandro notó que Isabel se ponía visiblemente incómoda cada vez que la conversación giraba en torno a su padre. Sabiendo que su padre era un hombre mayor, Alejandro imaginó que quizás el malestar de Isabel tenía raíces en la terrible experiencia de abuso que había sufrido en el pasado. Queriendo aliviar la tensión, sugirió: «Puedo decirles que se alojen en un hotel, ya que nuestro apartamento es pequeño». «Está bien, amor. Vamos a ver. Todavía es pronto para que vengan», respondió Isabel, cambiando rápidamente de tema. Unos días después, su padre sufrió un terrible accidente de coche y no sobrevivió. Alejandro quedó devastado mientras que Isabel, satisfecha en su interior y sin saber cómo disimularlo, se enfocó en continuar su actuación. Inventó una sesión de fotos urgente el día del velorio del padre de Alejandro y no asistió, dejando a su esposo ir solo a su tierra natal. «No tardaré», dijo Alejandro con voz triste. «Sí, amor. Dale mi pésame a tu mamá», respondió ella, fingiendo que le importaba. Cuando Alejandro regresó de su ciudad natal y pasó unos días de luto, comenzó a notar que Isabel se comportaba de manera extraña. Se dio cuenta de que tenía pesadillas inquietantes
y se despertaba cada noche gritando: «Dijo que me va a matar». Alejandro, sin saber de qué se trataba, le daba medicamentos para que pudiera dormir mejor. Después de la muerte del padre de Alejandro, Isabel se volvió más distante, llegando tarde a casa después del trabajo y sin siquiera besarlo. Alejandro intentaba hablar con ella, la abrazaba, pero Isabel se mantenía fría, repitiendo siempre las mismas palabras: «Es solo una fase, ya pasará». Alejandro trataba de ser paciente porque no sabía qué más hacer. Como Isabel no quería ir a terapia, él decidió darle un tiempo. Durante ese periodo, sucedieron muchas cosas. Isabel se involucró con Javier, otro modelo fotográfico, y se dejó llevar por pasiones que parecían un intento de autodestrucción, como si quisiera acabar con su sufrimiento provocado por un hombre mayor que la había marcado profundamente. Mentía a Alejandro, diciendo que tenía sesiones de fotos en ciudades lejanas, pero en realidad se quedaba con Javier, a quien le contaba todo. Veía en él una oportunidad para llevar a cabo planes oscuros, porque Javier estaba dispuesto a todo por dinero. «Solo dime qué tengo que hacer», decía Javier, entusiasmado con la emoción que sentía junto a Isabel. Alejandro, sintiendo que Isabel estaba cada vez más distante, la llamaba repetidamente. Y después de una semana, ella regresó a casa, decidida a tomar una decisión que tenía atorada en la garganta, para liberarse de la pesadilla que la atormentaba cada noche. Había decidido deshacerse de Alejandro. El padre de él le aparecía en sueños, diciéndole que dejara en paz a su hijo, que pronto encontraría la paz, sí, dentro de un ataúd, pensaba Isabel con intenciones siniestras. Tratando de mantener la apariencia de normalidad, Isabel abrazaba a Alejandro, ocultando sus verdaderas intenciones. Sugirió que pidieran una pizza y eligieran un vino, simulando un retorno a la normalidad. Alejandro, aliviado y contento, creía que finalmente las cosas estaban mejorando, pero Isabel tenía otros planes, muy alejados del feliz reencuentro que Alejandro imaginaba. Vistiendo ropa seductora, se sentó en el sofá y dijo que iba a servir el vino para ambos. Alejandro notaba algo extraño, pero no lograba identificar sus intenciones. Solo pensaba que ella estaba tratando de ser amable con él. Ella le pidió que se duchara para oler bien para ella, y él accedió de inmediato. Mientras tanto, Isabel vertía algo en el vino de Alejandro, esperando que la cantidad fuera suficiente. Cuando Alejandro salió de la ducha y se acercó, ella le señaló el vino que le había servido, y antes de que él bebiera, le dio un último beso. Después de que él bebió el vino, le preguntó cómo había estado el trabajo. «Estuvo increíble, y solo había mujeres», respondió ella, emocionada por convencerlo. Alejandro se tomó todo el vino del vaso, e Isabel le sirvió más para disimular. Poco después, sonó el timbre y llegó la pizza. Alejandro fue a buscarla, pero al regresar, comenzó a sentir sueño. Dejó la pizza en la mesa y se recostó en el sofá junto a Isabel. Ella pensó: «Espero que te duermas para siempre, amor». «¿Vamos a comer la pizza? Si no, el queso se va a poner duro», dijo ella, contenta con el resultado. «Pensé que extrañabas estar conmigo», dijo Alejandro, comenzando a sentir un entumecimiento en todo el cuerpo. «Déjame recostarme aquí en tu regazo un ratito», dijo, y se durmió. Después de ese momento, Alejandro ya no despertó más. Ahora, en la habitación del hospital, Alejandro comenzó a mirar nuevamente a su alrededor y se dio cuenta de que aquel momento con Isabel, compartiendo el vino, fue su último día con ella. Después de eso, solo la había escuchado en su propio velorio. Era mucho para asimilar de repente. De repente, Manuel entró en la habitación, conmocionado e incapaz de creer lo que veía. «Dios mío, ¿qué te han hecho?», dijo llorando, mostrando empatía por su amigo y aterrorizado ante la idea de que Alejandro podría haber sido enterrado vivo. «Ya todo está bien», respondió Alejandro, tratando de calmarlo y dispuesto a contarle todo. «¿Cómo está la empresa? Bueno, para todos, ya estás muerto. Hablé con el abogado y
la voz de Manuel se quebró, perdida en medio del caos de los últimos días. «Quiero que tú tomes el control de la empresa en mi lugar. Confío en ti», dijo Alejandro con seguridad. «¿Recuerdas ese poder notarial que te di por si algo me pasaba?». Alejandro se lo recordó. «Sí, pero... ¿y Isabel?», preguntó Manuel preocupado. «Ella va a recibir lo que se merece. Toma ese poder notarial y asume mi posición. Te ayudaré desde aquí». «¿Cómo estás, muchacho?», preguntó Héctor a Alejandro. «Estoy bien, Héctor. Aún no he tenido la oportunidad de agradecerle como corresponde». «Estaba tan confundido que vacilé al hablar», respondió Alejandro con voz temblorosa. «No te preocupes por eso», replicó Héctor. «La vida es tan valiosa y misteriosa que las palabras no siempre son suficientes para describirla o expresar lo que sentimos. Todo es tan abstracto. Solo disfruta de esta nueva oportunidad y sigue lo que te dicte el corazón, muchacho». Luego añadió: «Ahora, si me disculpan, este viejo necesita ir al cementerio. Que tengan un buen día». «Adiós, tío, y no olvides lo que hemos acordado», le recordó Elena mientras le daba un beso en la frente antes de que se marchara. Héctor se puso de pie, seguido por Tito, mientras Manuel observaba a Alejandro con curiosidad, esperando que Elena aclarara lo que habían convenido con el tío. Elena soltó una leve carcajada al percibir la curiosidad de ambos. «Antes de que pregunten, les voy a saciar la curiosidad», dijo ella riendo, pero su expresión se tornó más seria al evocar lo que le había ocurrido a Alejandro. «Le pedí que inspeccionara bien todos los ataúdes, y desde entonces lo ha estado haciendo», comentó, rememorando lo que Alejandro había vivido. Alejandro bajó la mirada, abatido, y agradeció a Elena por su apoyo. Para cambiar de tema, Manuel preguntó qué iban a hacer. Mencionó que conocía a algunos policías, colegas de trabajo de su padre, quien también había sido policía y ya había fallecido. «Si les comparto esta historia y les hablo de mi amistad con Alejandro, estoy convencido de que nos ayudarán», dijo Manuel, imaginando a Isabel siendo detenida y procesada. «Escuchen, chicos. Creo que la vieja táctica de llamar y decir que sabemos todo la intimidará», respondió Elena. «Podríamos citarla en algún lugar y grabar su confesión con cámaras y grabadoras. Pareces tener experiencia en esto», comentó Alejandro sonriendo. «Bueno, sé cosas de ella que me confió. Y creo que aparte de mí, solo aquel hombre que estaba con ella las conoce, porque la escuché decirlo cerca del ataúd», dijo Alejandro. «Y pienso que eso será una ventaja». «¿Qué será?», preguntó Manuel, mientras Elena prestaba atención. «Me confesó que hace unos 10 años fue abusada por un hombre mucho mayor. Me lo dijo porque estaba obsesionada conmigo», comentó Alejandro, recordando el momento. Luego, explicó cómo Isabel tenía fobia a los hombres mayores, especialmente aquellos con cabello canoso y aspecto similar, y que sufría pesadillas frecuentes, especialmente tras la muerte de su padre, negándose incluso a asistir a su funeral. «¿Y si la llamo y le digo que ya sé todo, utilizando esa información?», sugirió Alejandro. «Pero ¿dónde podríamos encontrarnos con ella?». «Se me ocurre un sitio», dijo Alejandro, «la casa de mis jefes». «Oye, ¿y tu mamá no va a regresar de Europa?», preguntó Manuel. «No, decidió quedarse allá. Mi mamá dijo que está cansada de estar sola en casa, y como casi no convivió con mi hermano, quiere pasar un tiempo con él», respondió Alejandro. «Ajá. ¿Y dónde está la casa de tu mamá?», preguntó Elena. «Está como a unos 100 kilómetros de aquí, más o menos», contestó Alejandro. Todos se pusieron a charlar un buen rato, planificando cuidadosamente. Luego, Manuel tuvo que irse, prometiendo volver para acompañar a Elena y al amigo policía, y poner fin de una vez por todas a ese asunto tan desagradable. Elena, sin perder tiempo, comenzó a hablar con Alejandro sobre cuánto tiempo libre podría disponer. «Vamos, Alejandro, te voy a mostrar tu habitación», dijo Elena con una voz suave. «Gracias», respondió Alejandro sin saber qué más decir. Elena le mostró una habitación sencilla, sin mucha decoración. La cama era simple, pero estaba bien hecha.
Había un armario a la izquierda y un escritorio cerca de la ventana. Se ofreció a acomodar la ropa de Alejandro en el armario, pero él agradeció diciendo que no era necesario. Elena lo dejó solo para que descansara y se dirigió a la cocina. Pasaron 2 días, y Alejandro comenzó a adaptarse a la compañía de Elena. Ella siempre llevaba el cabello recogido en un moño alto y vestía ropa sencilla y clara, mostrando siempre mucha atención y empatía. Alejandro tenía curiosidad por saber a qué se dedicaba, y como si leyera su mente, ella lo invitó a la cocina, sirviéndole un café para conversar. «Soy psicóloga, Alejandro. Me tomé unos días libres para estar contigo. Tengo un consultorio que comparto con una amiga de la universidad. Reagendé a mis pacientes para la próxima semana», dijo, tomando un sorbo de café y mirándolo con ternura. «Vaya, qué maravilla. Entonces, ¿dejaste la medicina para dedicarte a la psicología?», preguntó intrigado. «Sí, pero tuve mis razones para hacerlo», dijo ella sonriendo. «¿Y cuáles son esas razones?», preguntó Alejandro con curiosidad. «Te lo contaré en otro momento», respondió con firmeza. «Ahora quiero saber cómo te sientes realmente». Elena, después de revelar que era psicóloga, mantuvo sus ojos en Alejandro como si fuera su paciente. Alejandro contó que en los últimos 2 días había padecido de insomnio, despertándose cada hora para verificar dónde estaba. También mencionó que sentía fatiga, dolores de cabeza y de estómago. «Alejandro», dijo Elena con tono serio, «en tu situación es común empezar a experimentar esas sensaciones físicas, sobre todo porque podrías estar sufriendo de estrés postraumático, una de las reacciones más frecuentes ante un trauma severo. Podrías estar reviviendo algo traumático a través de flashbacks o incluso pesadillas», subrayó. «Es exactamente eso», dijo Alejandro bajando la cabeza. «No sé qué decir porque todo sigue siendo muy aterrador aquí dentro», admitió sinceramente. Elena se acercó a Alejandro y lo abrazó, asegurándole que todo iba a estar bien, que no estaba solo, y que ella lo apoyaría por el bien de su salud mental y física. Elena se quedó un rato abrazada a Alejandro, sintiendo que él tampoco quería soltarla. Le pidió que respirara con ella al ritmo que le indicaba y que imaginara el futuro, los rostros de las personas que ama y aprecia. Le hizo pensar en cosas positivas para desviar su atención de los pensamientos angustiosos. Alejandro, con los ojos aún llenos de lágrimas, le agradeció por aparecer en su vida, confesando que nunca se había sentido tan vulnerable. La abrazó nuevamente, encontrando consuelo en su abrazo y dejándose llevar por la esperanza que ella le transmitía con su sonrisa amable. Elena se levantó y dijo: «Tengo un obsequio para ti». Regresó con una cajita y la puso en sus manos. Alejandro, sorprendido por el gesto, abrió la caja con curiosidad y encontró un diario y una pluma. Miró a Elena con expresión interrogativa y ella rápidamente explicó: «Es un diario. Quiero que lo uses para escribir todo lo que sientas, cuando quieras con calma. Puede ser sobre tus días, tus sueños, tus dolores. Es una forma de liberar lo que llevas dentro». Alejandro rió un poco, incómodo con la idea. «Nunca pensé en escribir un diario», admitió. «Es también una buena terapia. Mientras estés aquí, escribe si te sientes cómodo compartiendo conmigo. Estoy aquí para ayudarte», dijo Elena, poniéndose a su disposición. Manuel llamó, avisando que venía para poner en marcha el plan. Elena mencionó que tenía cámaras y grabadoras disponibles, ya que algunas sesiones de terapia se grababan para estudio e investigación con el consentimiento de sus pacientes. También le contó a Alejandro que Isabel probablemente tenía sus propios traumas y que intentaría hablar amigablemente con ella. Alejandro se sorprendió, pero decidió confiar en Elena, sintiendo que la terapeuta estaba segura de lo que hacía. «Estoy nervioso con todo esto, pero Manuel dijo que el policía que viene es de confianza, así que vamos a la casa de mi mamá pronto para que te la muestre. Quiero acabar con esto de una vez», dijo Alejandro con angustia. Al llegar a la antigua casa donde había vivido,
Alejandro revivió buenos recuerdos. Le pidió a Elena que le ayudara a abrir las ventanas para que entrara aire fresco. Había encontrado la llave en el lugar de siempre, debajo de la maceta. Elena sonrió al ver el rostro de Alejandro, que mostraba un semblante más tranquilo. ¿Estás seguro de que quieres que Isabel sepa dónde está tu casa?, preguntó Elena. Sí, quiero. Ya no tengo nada que ver con esa mujer, y será arrestada, así que no tendrá tiempo de volver aquí para hacerme daño, respondió Alejandro. Elena no preguntó nada más, solo guardó silencio mientras observaban dónde podrían colocar las cámaras y grabadoras. Pronto, Manuel llegó con el policía y Alejandro contó todo con lujo de detalles. Todos se sentaron en el sofá de la sala y el policía consideró la situación muy grave, tomando medidas al respecto. Manuel explicó su plan y el amigo policía lo aceptó de inmediato, pues con las grabaciones de video y audio tendrían pruebas suficientes. El policía se despidió de Manuel, diciéndole que estaba a su disposición y que, cuando fijaran la fecha correcta, solo tenía que llamar. Manuel contó que Isabel había ido a verlo, preguntando cómo sería todo de ahora en adelante, y cuando supo que iba a tardar bastante, armó un escándalo diciendo que todo lo que era de Alejandro ahora era suyo. Insatisfecha con la situación, había contratado a un abogado, y pronto descubrió que Manuel poseía un poder notarial. Ella parecía no entender cómo había llegado a tener ese poder en sus manos. «Es bueno que firmaras mientras aún vivías», comentó Manuel. «Ella recibirá lo que se merece», agregó, mostrando una furia que nunca antes había experimentado. «Tranquilo, Alejandro», intervino Elena. «Bueno, ya estoy preparada. Cuando lo deseen, puedo hacer la llamada». «Sí, llama ahora mismo. Quiero ver a esa impostora tras las rejas», respondió Alejandro. Manuel se mantuvo cerca de su amigo para ofrecerle apoyo mientras Elena marcaba el número de Isabel. El teléfono sonó y ella contestó. Elena, tomando aire profundamente, comenzó a hablar. «Hola, soy Elena. Necesitamos reunirnos para hablar sobre cómo enterraste a tu esposo vivo», dijo Elena con serenidad en su voz. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Elena continuó, explicando que enviaría un mensaje con la dirección y la hora acordada para las 17 horas del día siguiente. Le advirtió que, si no se presentaba, la policía estaría en su puerta al día siguiente y que no serviría de nada intentar huir. Fingió querer dinero para que Isabel pensara que ese era el motivo de Elena para mantener el secreto, y pidió que Javier también asistiera, insinuando que el futuro de ambos estaba en peligro. Manuel informó a su amigo, un policía, sobre la cita acordada con Isabel. Al día siguiente, cerca de la hora pactada, Manuel proporcionó el número de la matrícula del coche de Isabel a su amigo, quien la siguió de manera discreta, observando cada uno de sus movimientos. Notó que ella se detuvo en una gasolinera y comenzó a discutir con Javier. «Detesto estas cosas. ¿Quién es esta idiota que me está amenazando?», exclamó Isabel. «Baja la voz, solo llena el tanque y vámonos», respondió Javier, intentando mantener la compostura. Ambos subieron al coche y se dirigieron al lugar del encuentro. Al llegar, Isabel no vio a nadie y tocó la puerta. Javier estaba justo detrás de ella. Elena abrió la puerta y le pidió a Isabel que entrara. Alejandro y Manuel estaban en la sala, y el policía, tras verlos entrar por la puerta principal, ingresó por la parte trasera de la casa. Elena les indicó que se sentaran. «¿Eres tú, Elena?», preguntó Isabel. «Sí, soy yo. No diré que es un placer conocerte», respondió Elena con una mirada inexpresiva, pero como si intentara penetrar en el alma de Isabel. «¿Qué es lo que quieres de mí y cómo me conoces?», preguntó Isabel irritada. Elena explicó que solo deseaba entender cómo había sido capaz de envenenar a su esposo y enterrarlo vivo. Isabel, nerviosa, comenzó a respirar con dificultad y miró a Javier. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Isabel, adoptando un tono de víctima. «Te tengo bien estudiada. Estabas embarazada cuando fuiste a ese orfanato hace 10 años, y a los 9 meses dejaste allí al bebé. Luego, 10 años después, te casaste con Alejandro,
buscando venganza porque su padre, Raúl, te había abusado. Vamos, admítelo. La desafió Elena, sabiendo más sobre Isabel de lo que Alejandro jamás habría imaginado. «¿Pero cómo lo sabes? ¿Estás loca?» «Sí, su padre abusó de mí. Ese desgraciado ya está muerto y sí, quise vengarme de Alejandro por su culpa. Lo odiaba, quería que sufriera y muriera. Necesitaba contarle ese secreto para que confiara en mí, pero nunca le dije quién era realmente», confesó Isabel furiosa, caminando de un lado a otro. En su furia, reveló que su vida ya estaba destruida y que no dejaba de tener pesadillas con el padre de Alejandro, sintiendo repulsión por hombres que se parecían a él. La niña que nació fue fruto de una violación y no podía quedarse con el bebé. Vio en Alejandro la oportunidad de desahogar su odio. Nunca lo amó de verdad. Isabel empezó a llorar, describiendo cómo había logrado que Alejandro tomara el veneno, pensando que moriría mientras dormía. Ella tomaba objetos y los lanzaba al suelo, gritaba, lloraba de rabia. Javier, al verla en ese estado, no sabía qué hacer, también estaba asustado. ¿Para qué tanta crueldad, Isabel? ¿Te sientes satisfecha después de intentar asesinar a Alejandro? ¿Eso te ayudó a encontrar paz en tu interior?, preguntó Elena con dulzura esta vez. Por supuesto que no. Me siento sucia, respondió Isabel entre lágrimas. Ese idiota de Alejandro no tenía voluntad para nada. Aceptaba todo lo que yo decía. Ni siquiera sé cuánto de lo que le dije creyó. Se detuvo un instante reflexionando. ¿Y cómo tuviste el valor de envenenar a Alejandro, quien te mostraba cariño?, preguntó Elena, animándola a seguir hablando. El comportamiento de Isabel era violento. Alternaba entre una furia profunda y una tristeza abrumadora, mostrando un cambio de ánimo constante. Admitió que ya no podía dormir bien por lo que había hecho, pero no podía arrepentirse, aunque sentía un vacío enorme. No comprendía por qué le estaba confesando todo a Elena, quien parecía tener un don para hablar con personas en crisis. Tal vez estaba preparada para eso. Isabel estaba bajo una fuerte presión emocional y angustia, mostrando desinterés por todo. Solo quería desahogarse. «Estoy aquí para ayudarte. Soy psicóloga», dijo Elena. «¿Psicóloga? Claro, me haces confesar un crimen y luego dices que quieres ayudarme», replicó Isabel, con indignación en su voz, lista para marcharse. «Espera, no te vayas ahora. Quiero que conozcas a alguien», pidió Elena, intentando convencer a Isabel de quedarse un poco más. Fue entonces cuando Alejandro apareció, saliendo de una habitación, como si fuera parte de una obra teatral cuidadosamente ensayada. Isabel quedó petrificada. Su corazón se detuvo. Por un instante, al verlo aparecer, se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos por el impacto. El silencio fue roto por la voz de un policía que salió de la cocina con una expresión de seriedad absoluta. «Isabel, estás arrestada por confesar un intento de homicidio», declaró con firmeza. La presencia de Alejandro, vivo frente a ella, era lo último que Isabel esperaba. Estaba tan conmocionada que ni siquiera podía reaccionar. El policía continuó explicando que había pruebas suficientes para demostrar su intento de asesinar a Alejandro, y el hecho de que él estuviera vivo era la prueba más evidente de su culpabilidad. «Vas a pagar por todo», dijo Alejandro mirándola con una intensidad que reflejaba todo su dolor. Luego, se volvió hacia Javier, cuyo rostro mostraba un miedo silente al darse cuenta de que también podría ser acusado como cómplice. Antes de que se la llevaran, Isabel miró una foto de Raúl y con un grito desesperado exclamó: «Arruinaste mi vida, maldito. Espero que estén ardiendo en el infierno. ¿Cómo los odio a todos?». Isabel lloraba de rabia mientras los policías la escoltaban fuera de la casa. Las luces azules y rojas de las patrullas ya parpadeaban afuera. Cuando Javier fue llevado al exterior, Manuel salió de la habitación y encontró a Alejandro, cuyo rostro estaba pálido, visiblemente afectado. Sin dudarlo, lo abrazó con fuerza, intentando ofrecerle algo de consuelo. Alejandro sintió un nudo en el estómago y un ligero mareo comenzó a invadirlo.
Elena, siempre atenta, lo ayudó a recostarse en el sofá para que pudiera descansar un poco. Manuel miró a Elena, con la preocupación claramente reflejada en su rostro. Me preocupa. Él aún no parece estar listo para volver a la normalidad. Compartió con un suspiro profundo. Elena, con una mirada comprensiva y una voz suave, respondió: Yo me encargaré de él, Manuel. No tienes por qué preocuparte. Alejandro, que había estado escuchando la conversación, intervino cuando Manuel comenzó a cuestionar la capacidad de Elena para ayudar. ¿No escuchaste cuando dijo que es psicóloga? Alejandro, aunque agotado, habló con sinceridad. Sorprendido, Manuel admitió que no estaba concentrado en lo que Elena había dicho antes, ya que estaba más preocupado por Isabel. Pero eso significa que estás en buenas manos, agregó. Tiempo después, Manuel se despidió y Alejandro y Elena regresaron a la casa de Héctor. Pasaron algunos meses, durante los cuales Elena realizó sesiones de terapia con Alejandro, animándolo a enfocarse en el presente y en el futuro, y a encontrar lo que realmente le daba alegría. Héctor comenzó a conectar más con Alejandro, compartiéndole historias del cementerio y ayudándolo a enfrentar las dificultades de la vida, hablando sobre la importancia de vivir plenamente. Ya me voy, tío. Tengo un proyecto de lectura hoy en el orfanato, dijo Elena, despidiéndose también de Alejandro. ¿Puedo ir contigo?, pidió Alejandro, deseando experimentar ese lugar que Elena tanto amaba. Claro, será un placer tener un ayudante. ¿Estás seguro de que estás listo?, preguntó Elena. Más que nunca. Necesito retomar mi vida, pero quiero empezar acompañándote al orfanato, respondió Alejandro con confianza. Elena llevó a Alejandro al orfanato y comenzó a explicarle por qué ese lugar era tan especial para ella. Le contó que su madre había sido huérfana y fue adoptada a los 9 años por la madre del tío Héctor. Ella fue muy feliz en este hogar, y cuando se casó con mi padre, quiso trabajar en el orfanato como voluntaria. Las coordinadoras estaban encantadas de tenerla de vuelta para ayudar a los demás niños. Por la mañana, era maestra en la primaria, y por la tarde, venía al orfanato a dar clases a los niños, recordó Elena con ternura. Pero dime, ¿cómo reconociste a Isabel?, preguntó Alejandro curioso. Estaba el día que fui al cementerio a ver a mi tío. Me dirigía a una tienda cuando vi a Isabel en el cementerio. Sabía que la conocía de algún lugar, pero seguí adelante porque no quería molestar a mi tío. Sin embargo, al regresar, me detuve porque ya no había nadie más, explicó Elena, revelando los hechos. Elena continuó su relato, diciendo que Manuel le había mostrado una foto de Isabel antes de que ella viniera a la casa de la mamá de Alejandro. En ese momento, recordó a Isabel del orfanato. Estaba afuera del orfanato dejando unas bolsas para donar, cuando vi que Isabel había dejado un bebé en la entrada y luego se fue corriendo. Yo fui quien recogió al niño y lo llevó adentro. Cuando intenté buscar a Isabel, ya había desaparecido, confesó Elena. Antes de entrar en tu casa, tuve ese recuerdo, añadió. Lo siento, pero era necesario. Necesitábamos que ella sacase a la luz su ego y los recuerdos dolorosos. Alejandro permaneció en silencio, sin saber cómo responder. «Pero hay algo que quieres saber, ¿verdad?», dijo Elena, como si leyera sus pensamientos. «¿Qué podría querer saber?», preguntó Alejandro intrigado. «¿Quieres conocer al hijo de Isabel?», reveló Elena con una sonrisa. Al escuchar esto, Alejandro sonrió, sorprendido por la capacidad de Elena para entender sus deseos más profundos. Comenzó a darse cuenta de lo especial que era Elena, capaz de hacerlo sentir cómodo sin esperar nada a cambio. Ese reconocimiento hizo que la viera bajo una nueva luz, admirando a la mujer increíble que era. Al bajar del coche, Elena presentó a Alejandro como su asistente del día. Había traído bolsas llenas de donaciones y le pidió que la ayudara. «Mira quién está aquí», dijo Elena señalando a un pequeño. «Vine a ayudar, tía Elena», dijo alegremente el niño, con unos ojos verdes y grandes,
y cabello del color del fuego. Elena le informó a Alejandro que el niño, que ya tenía más de 10 años, era hijo de Isabel. Emocionado, Alejandro comenzó a hablar con el niño. ¿Eres feliz aquí, muchacho?, le preguntó Alejandro. Lo soy, tío, porque la tía Elena siempre viene aquí a jugar con nosotros. Ella es como una mamá para nosotros, respondió el niño. Ese día fue impactante y realista para Alejandro, al ver a esos niños creciendo sin el cuidado de sus padres, pero rodeados de tanto cariño. Elena ayudaba en las actividades y también ofrecía apoyo psicológico a los niños de manera desinteresada. Un tiempo después, Elena inició una campaña para recaudar fondos para el orfanato, mientras que Alejandro invertía en proyectos educativos para los niños huérfanos. No puedo creer que haya pasado un año desde mi muerte falsa, comentó Alejandro con una sonrisa de alivio y felicidad iluminando su rostro. Y qué bueno que ahora puedes dormir tranquilo, respondió Elena, compartiendo su alegría con una sonrisa traviesa. Y dormiría aún mejor si fuera a tu lado, bromeó Alejandro, sacando una pequeña cajita de su bolsillo. Voy a retomar el control de mi empresa y voy a vender mi departamento. Ya no quiero regresar allí. Prefiero encontrar un nuevo lugar para vivir, más cerca de aquí. Solo son 3 horas en carretera. Puedo comprar algo a medio camino, dijo, riéndose de su propia situación. ¿Qué quieres decir con eso, Alejandro?, preguntó Elena con cierta desconfianza. Significa que ya no puedo ocultar lo que siento por ti, porque eres lo mejor que me ha pasado, y quiero saber si puedo ser parte de tu vida también. De hecho, no quiero salir nunca de tu vida, se declaró Alejandro sinceramente. Quiero una psicóloga solo para mí, bromeó riéndose. Eres un amor, pero tienes que dejar de ser tan ingenuo, respondió Elena riendo. ¿Cómo así?, preguntó Alejandro intrigado. Sí, exclamó Elena. Vi la cajita desde el principio. Eres lento. Ambos estallaron en risa, y luego Alejandro la besó apasionadamente. Compartían muchas cosas en común, y ahora él deseaba unirse a ella en su trabajo voluntario en el orfanato. Esto lo hizo sentirse aún más valorado. Alejandro aprendió la importancia de incluir a otros en su vida, y se dio cuenta de que, aunque todos tienen sus propios problemas, hay dificultades mucho mayores que las del propio ego. Aprendió a dejar de lado su orgullo cada vez que entraba al orfanato. Para él, esa era la mejor terapia. Elena se había convertido en un ángel en su vida, brindándole una nueva perspectiva y alegría. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Es posible que estas otras historias también te emocionen. Que disfrutes de la lectura.